del Espantatiburones. Es una película animada elaborada por DreamWorks en el año 2004, época de donde la industria del cine estaba empezando a apostar por sacar videojuegos de cada película que escupían. Y rápidamente les digo que en la mayoría de los casos era un completo desastre. En el Espantatiburones conocemos a Oscar, el pez más mentiroso y lujuroso del mundo. Y como ya intuirán, para esta película se hizo el lanzamiento de su propio videojuego en el mismo año, Shark Tale, para la PlayStation 2, y es pendejamente raro. Antes de comenzar con el desarrollo de este video, es importante que sepan sobre qué trata la película de El Espantatiburones. De la película que le da voz a Oscar es el mismísimo Will Smith, y trata sobre un pez cuya especie es Labroides dimidiatus. Opino que no se parece en nada. Y se preguntarán que para qué menciono la especie, y es porque según Google, esta especie de pez se encarga de limpiar de los peces del arrecife, como pasa literalmente en la película. Oscar trabaja como lavador de ballenas y su sueño es ser rico y famoso. De esto pasan cosas gracias a la mentira que lo llevan a hacerlo, pero rápidamente se le desmorona todo y aprende la lección. El arco narrativo de la película no es una obra maestra, pero sí está en la lista de películas que debería de mirar antes de morir. El casting de la película no le envidia a nadie. Tiene a Will Smith, como le dije antes, a Jack Black, a Angelina Jolie y a Robert De Niro como personajes claves de la película. Lástima que su juego no cumple las mismas expectativas. El juego es como un documental donde se están entrevistando los personajes principales de la película, y aquí se divide el gameplay en capítulos. En el primer capítulo el juego comienza con una cinemática de persecución de Oscar seguido por un tiburón, donde tenemos que picar la flecha para esquivar los ataques y evitar que el tiburón nos devore. Luego de mucho nos damos cuenta que todo fue una pesadilla, y realmente la señora Sánchez, que también te aparece en la película de Jazz Ciscano, está alojando a Oscar del apartamento por no pagar el alquiler. Y desde acá ya nos damos cuenta que la trama del juego es una reverenda mierda, acompañada del pésimo doblaje. Y no lo digo porque estoy hablando del español de España, sino porque me estresa. La cosa pinta malo. Sin embargo, lo que me encantó de este juego es que tiene todo. Tiene persecución, recolección de objetos, laberintos, exploración, gran variedad de NPCs a lo largo del mapa, carreras y bailes, que es lo que más risa me da. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? En el capítulo 3, la reportera está informando sobre tiburones que recientemente se vieron cerca de la ciudad. Dato seguido le pregunta a Oscar lo que piensa sobre eso, y Oscar le contestó como mejor lo sabe hacer. Está haciendo de ridículo, bailando. Picando la flecha del mando completamos de este nivel, y la verdad es que este es un nivel muy pendejo. Solo miren cómo baila y miren su cara, me quiero morir. Y les podría jurar que todo el presupuesto destinado para el desarrollo de este juego se fue en este nivel, se lo juro. Porque debemos de hacer esto no una, dos veces, sino como 6 veces a lo largo de todo el juego. Y Oscar usa los mismos 2 estilos de baile, no cambia. El capítulo 5 es un nivel de sigilo, donde debemos evitar que los otros peces nos encuentren. Porque Oscar, como pasó también en la película, llegó tarde al trabajo, y el objetivo es evitar que nos vean llegar. Y si preguntan, a nivel visual se ve un poco raro porque el juego está en 2,5D, que si no sabías es prácticamente una combinación entre 2D y el 3D, y eso a nivel práctico puede ser un poco tosco si no te acostumbras a jugar juegos de este estilo. Luego hay más bailes y su dificultad cada vez aumenta más. El capítulo 9 también es un nivel de sigilo, donde podemos ver el mapa, y el mapa es muy importante porque la combinación del 2D y el 3D no me termina de convencer, y yo soy muy tonto y sé que me pierdo muy fácil. En este capítulo nuestro objetivo es evitar que los peces bailantes nos pillen, y podemos escondernos con varios objetos que están en el escenario, como atrás de las latas, en este otro lugar, acá o acá también. Capítulo 13, SEO para tiburones. En este capítulo debemos de escapar de un tiburón, como pasó al inicio del juego. Y la verdad es que yo estaba pensando, ¿por qué estoy haciendo lo mismo que hice al principio del juego? Pero luego me di cuenta que esta es la parte donde, spoiler alert, el tiburón muere a causa de un yunque que le cae en la cabezota. Sí, tal cual como pasa en la película. Después de esto, en el capítulo 14, el atraco, Oscar se encuentra en su apartamento lujoso y lo llaman avisándole que las perlas de su compañera de trabajo, Angie, se la robaron. Que por cierto, las perlas son las que Tanji le regaló a Oscar en la película para pagar sus deudas. Y la verdad, de juego es raro,
cuenta más o menos la historia de Oscar, pero omite ciertas cosas de una forma que se vuelve difícil de entender si no viste la película. ¿Acaso no tuvieron un guionista que más o menos redactara mejor la historia para el videojuego? Teniendo en cuenta que la financiadora de la película de este juego es DreamWorks y el que se encargó de distribuirlo fue Activision, empresas con renombre y mucha plata. La trama de este capítulo es lo peor. Me quiero arrancar los ojos y amputar los dos brazos. Como dije antes, le robaron las perlas a Angie y nuestro trabajo es conseguirlas, pero es todo muy loco. Debemos de evitar pasar por estas detenciones eléctricas que hacen las veces de un mini laberinto. También podemos destruir ciertos carteles para que vayamos recogiendo las perlas que van apareciendo. Y también debemos esquivar los ataques de las anguilas eléctricas para evitar que nuestra barra de vida quede afectada. Para después pelear con voces. Supongo que estos son voces que nos van a soltar perlas rosas que son las que verdaderamente necesitamos. Y sí, ya sé lo que piensas, esto es raro. En total necesitamos 3 perlas rosas. El primer boss, que es una mantarraya, nos suelta la primera perla. El segundo boss, que parece como un testículo, nos suelta la otra. Y el tercero, que me pareció más bizarro, son este grupo de peces que se inflan, que al final peleamos y me suelta la tercera y última perla. Todo se resume en una sola palabra: caos. El cuidado con la electricidad, las anguilas, las perlas, los carteles, los enfrentamientos y estar pendiente de tu barra de vida es divertido, pero no deja de ser raro. Luego el gameplay se resume en hacer cosas como que nos tomen fotos, que esto me recordó mucho a juegos móviles. También hay combate que literalmente tiene el mismo patrón de gameplay, lo único que cambia es el rival. Literalmente, primero peleamos con una anguila y tiempo después con un tiburón, solo cambió el rival porque lo demás es totalmente igual. Capítulo 18. Debemos de esconder a Lenny como pasa en la película. El nudo de esta misión es evitar que los paparazzi nos tomen fotos. El mapa nos muestra esto. Debemos de pasar de este punto a acá. Y se ve muy fácil, pero recuerden el formato de este juego. El 2,5D cambia casi todo. La profundidad te hace creer que estás yendo de una dirección cuando realmente te está yendo de otra totalmente diferente. También debemos evitar que estos policías nos vean. Y aquí es donde se ve el incremento de la dificultad. Del hecho de esconder a Lenny, los policías, los paparazzi, los laberintos que cada vez tienen más obstáculos, premian tu habilidad. Y eso es lo que más me gusta y me divierte de un juego. El resto del gameplay es un poco de lo mismo. De evitar que los paparazzi nos tomen fotos, pelear con un tiburón, montarte un tiburón, y bailar. Y ya saben lo que pienso sobre eso. El soundtrack de este juego es genial, como en su película. De los niveles de baile se escuchan canciones de los 90s y 70s como You Can't Touch This. Y algo que no entiendo es de por qué no agregaron del juego la canción de Car Wash de Christina Aguilera, que te aparece finalizando la película. Literalmente esta canción es la mejor y fue la que me hizo amar aún más la película. El juego es mediocre, de eso no hay duda, pero es divertido. Recordemos que este juego se lanzó en el año 2004 y para esa época los videojuegos basados en películas eran vistos simplemente como productos merchandise para que el público que consume los videojuegos previamente sean potenciales compradores de las boletas de la película en el cine, o también al revés. De ahora entiendo. En el juego cuenta pequeños momentos de lo que pasa en la película, toma momentos muy específicos y hace un minijuego, y es por eso que omitieron muchas cosas claves. Los desarrolladores serían idiotas si cuentan toda la historia de la película en el juego, porque no tendríamos necesidad de pagar la boleta para ver la película en el cine, y eso es lo que no quería la industria. Ya descubrí industria, pero eso no quita que el juego esté mal contado. Y sinceramente después de jugarlo no te deja esa intriga de ver la película de la pantalla grande, porque la cinemática del juego se ve bien fea. Pero como dije antes, el juego es una caca, pero esa caca es divertida. Pensemos que seguramente a los desarrolladores les daban tiempos muy cortos para terminar el juego. Es evidente la mala calidad con la que producían. Y esto solamente te evidencia la poca atención que Hollywood les daba a los videojuegos basados en sus películas. Porque no lo veían como algo genial, como herramienta para ampliar sus historias, sino como simple publicidad de sus películas. ¿Y qué publicidad de mierda? No, ¿qué es esto? Para la película de Shrek 2, también sacaron de un videojuego y la verdad que... Al hacer las maletas para el largo viaje, Shrek... ¿De Rek? ¿Por qué los españoles le dicen de Rek? Por favor, díganle Shrek. Hasta el mismo director de la película le llama Shrek. Si ustedes le dicen de Rek, Dios, me voy a morir. El juego de Shrek diría que es hermoso, pero
a su manera. ¿Qué te pasa, Shrek? ¡Son niños! La película de Wall-E, elaborada por Disney y Pixar, también tuvo su juego. ¿Y qué gameplay le vas a sacar a un robot que se enamora de otro robot? No sé, estaré poniendo a Wall-E a hacer parkour insano. Y eso resumidamente era la filosofía de la industria. Y tenían todo perfectamente desequilibrado. Nunca se atrevían a hacer un juego bien hecho, pero tampoco lo hacían tan cagable. Y de esto hubieron casos tras casos y más casos. A día de hoy, tema común ver películas basadas en videojuegos que videojuegos basados en películas. ¿Será porque se dieron cuenta que sacar juegos de películas es mala idea? Pues falta poco para que también se den cuenta que sacar películas de videojuegos es una muy mala idea, porque los ratings están por los suelos. Conclusión de este video: la industria me mama el huevo. Suscríbete.